Efesios capítulo 3, versos 14 al 21, dice la Escritura: en el nombre de Cristo Jesús, amén. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por esta escritura. Espíritu Santo, asístenos en esta mañana para que podamos hablar conforme la voluntad del Padre, para que podamos expresar esta palabra de una manera clara, de tal manera que el enemigo no robe la semilla y que esta palabra produzca en nosotros un mayor entendimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Quiero empezar precisamente en esta mañana haciendo alusión a esa palabra, la palabra plenitud. El apóstol Pablo en el versículo 19 nos dice: para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y cuando pienso en esto, enseguida vienen a mi mente algunas preguntas, y creo que una de las preguntas obligadas para ustedes como congregación, para nosotros como creyentes, es: ¿cuántos queremos ser llenos de esa plenitud de Dios? Pero no se me emocione tanto, ¿verdad? No se me emocione tanto. ¿Cuántos queremos ser llenos de la plenitud de Dios? Esa es la primera pregunta, ¿verdad?, que me viene a la mente. Creo que el deseo de cada creyente o de cada verdadero creyente es ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces la segunda pregunta que me viene a la mente es: ¿es esto posible? ¿Es posible que yo como creyente esté lleno de la plenitud de Dios? Y la tercera pregunta, entonces, si esto es posible, ¿cómo lo logro? Entonces, a las primeras dos preguntas podemos contestar afirmativamente. Creo que todos queremos ser llenos de la plenitud de Dios. Creo que ese es el diseño, que esa es la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Que vivamos vidas llenas de la plenitud de Dios. Y creo que es posible porque así Dios lo ha establecido para el creyente, para el nacido de nuevo, para el Hijo de Dios. Es su voluntad que seamos llenos de la plenitud de Dios. Sin embargo, en la tercera pregunta, ¿cómo lo logro?
en esa tercera pregunta donde a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque creemos o pensamos que ser llenos de la plenitud de Dios es un algo que hacemos. No. Si yo voy a ser lleno de la plenitud de Dios, quiere decir que algo yo tengo que hacer para ser lleno de la plenitud de Dios. Porque eso son palabras mayores. Hablar de ser lleno de la plenitud de Dios. Entonces, algo tengo que hacer. O enseguida pensamos, ¿qué yo tengo que hacer? O cómo yo puedo alcanzar esa plenitud de Dios. Pero yo quiero que notes en esta mañana que cuando Pablo está expresando estos versos, Pablo está orando por los creyentes precisamente para que sean llenos de la plenitud de Dios, no para que hagan algo. El apóstol Pablo no les está exhortando a hacer algo, sino que está orando por ellos, está pidiéndole a Dios para que ellos sean llenos de la plenitud de Dios. Aleluya. Entonces, amados, ser llenos de la plenitud de Dios es dado por Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios es un regalo de su gracia. No es algo que alcanzamos por nosotros mismos. Y en esta mañana quiero que atiendas bien esta reflexión para que precisamente podamos experimentar, podamos vivir llenos de la plenitud de Dios. No intentando alcanzar algo, sino dejando que su revelación nos permita ver, aleluya, que ya es una realidad en nuestras vidas, pero que muchas veces no la estamos disfrutando o muchas veces no la estamos viviendo. Y es por eso que el apóstol Pablo ora, para que no solamente entendamos que es una realidad, que es una verdad, que es algo que Dios nos ha dado, que es su deseo, sino que podamos cada día vivir llenos de esa plenitud, conscientes, amén, de que ya hemos sido llenos de esa plenitud. Pastor, no me confunda. Vamos con calma. Vamos un momento a esa palabra, plenitud. ¿Qué significa plenitud? Esa palabra viene de una palabra griega, pleroma, que significa cumplimiento, abundancia, subraye, abundancia, plena restauración. Y esta palabra deriva del verbo plero, que significa llenar. Entonces estamos hablando de aquello que es llenado o ha sido lleno. Entonces, cuando algo está pleno, es lo mismo que decir que está lleno de abundancia. Y quiero que reflexiones por un momento en esto. Piensa un momento, entonces, si plenitud habla de algo que está lleno en abundancia, entonces yo quiero que por un momento tú pienses en tu vida y reflexiones qué significa para ti o qué significa en tu vida o qué debería significar en tu vida estar lleno de la plenitud de Dios en tu vida. Jesús nos prometió una vida en abundancia, ¿verdad que sí? Juan 10:10, él dijo que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El problema es que hay algunas personas que equivocan este término y enseguida cuando piensan en abundancia
se van a las cosas materiales, se van a las cosas terrenales, se van a las cosas de la carne. Pero cuando Cristo habla de la vida en abundancia, está hablando de la vida que Él nos otorga mediante su muerte y resurrección. Una vida nueva, una vida conectada a Dios. Y Él habla de esa vida abundante, que es una vida transformada. O sea, el diseño de Dios para la vida de cada ser humano es una vida en abundancia, independientemente de lo material, independientemente de lo terrenal, independientemente de lo económico. Esta vida no tiene que ver con eso, es una vida espiritual. Así que lo que Jesús está prometiendo es lo mismo por lo cual Pablo está orando por los creyentes, que sean llenos de la plenitud de Dios. Y fíjate que Pablo está orando, cuando Pablo hace esta oración, lo que Pablo está orando es para que los creyentes tengan una experiencia más profunda de la plenitud de Dios. Pablo está orando para que los creyentes no se queden en la orilla. Pablo está orando para que los creyentes boguen mar adentro y profundicen en su relación con Dios y puedan descubrir las riquezas de esa relación, de las riquezas de su gracia. Pablo está orando para que el creyente no sea un mero asistente a la iglesia, sino que sea una persona que sea llena de la plenitud de Dios. Ahora, hay algo interesante. Hay algo interesante que a la vez parece a primera vista contradictorio. Y es que el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas le dice a los creyentes que ya ellos han recibido esa plenitud, que ya en Cristo están completos. Y es interesante porque nos dice, ya ustedes están completos en Él, ya a ustedes se les ha dado esa plenitud, pero parece contradictorio porque el apóstol Pablo está orando ahora por los efesios, amén, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? No hay contradicción, amados hermanos. Cuando Pablo está hablando en Colosenses, está hablando de la realidad del creyente. Lo que Pablo está diciendo es un hecho de que ya ustedes están llenos de la plenitud de Dios. Es una realidad. Esto ya Dios se los ha otorgado en Cristo. Sin embargo, en Efesios, Pablo está hablando de que podamos vivir como los que han recibido esta plenitud. Es decir, que podamos experimentar, que podamos tener esta vivencia en nuestra vida diaria. Mire, en las cosas espirituales, particularmente en el Nuevo Pacto, en las epístolas, se nos revela las realidades espirituales. Se nos revela lo que Dios nos ha otorgado. Lo que Dios nos... Aleluya. De que se nos revela eso, hay cosas de las cuales no estamos participando o estamos disfrutando. Y es por eso que Pablo ora para que tengamos revelación
y tengamos esa comprensión espiritual en nuestro espíritu. Amén. Porque hay cosas en los asuntos espirituales que no se alcanzan si no es por la revelación y por la comprensión espiritual. Como dice 1 de Corintios capítulo 2, los versos 9 al 10. El versículo 10, por ejemplo, nos dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu le examina todo hasta las profundidades de Dios. Quiere decir, amados hermanos, que cuando tu entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo, tu fe se activa y puedes apoderarte de esa realidad espiritual para que puedas vivir de acuerdo a lo que ya Dios dice que nos ha otorgado, lo que ya Dios dice que tenemos. Y por eso es que Pablo ora por los creyentes. Ahora quiero que examinemos la oración de Pablo, porque en medio de esa petición que Pablo hace, nos da las claves para ser llenos o para vivir llenos de esa plenitud de Dios. Y esto es tan importante que cuando Pablo empieza cuando Pablo empieza a hablar, él dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Y usted dirá: bueno, eso no tiene nada de extraordinario. Sí, tiene algo de extraordinario, porque te voy a decir un secreto. En la época de Pablo no se oraba de rodillas. A veces que nosotros somos tan dogmáticos. No, si tú no oras de rodillas, tú no estás. Nosotros queremos hacernos tan dogmáticos que si no oramos de rodillas, ya yo no oré. Mire, usted puede orar como usted quiera, después que su espíritu y tu corazón esté postrado ante Dios. Pero para Pablo era esto tan importante que él dice que se pone de rodillas ante el Padre para pedir por la iglesia. Aleluya. Y lo hace expresando una emoción y una reverencia profunda, porque esto era importante. De hecho, Pablo está orando por estos creyentes porque conoce lo que Dios está haciendo en ellos. Conoce la obra que Dios está haciendo en ellos. Y es interesante porque en los versículos anteriores Pablo descorre el velo para que podamos ver que todo se trata del propósito eterno de Dios. Amén, cuyo centro es Cristo Jesús, el Señor, y su iglesia. Y Pablo entendía que ellos tenían que saber, que ellos tenían que entender que era necesario ser llenos de esa plenitud de Dios. Mira cómo él dice en el verso 16: le pido a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Así que lo primero que pide el apóstol Pablo por estos creyentes es que sean fortalecidos en su ser interno. Aleluya. El creyente cuenta con la fortaleza del cielo. El creyente cuenta con el poder del cielo. Aleluya.
que provienen del Espíritu, que provienen de las gloriosas riquezas de su gracia. Si entendiéramos de dónde proviene nuestra fortaleza, si entendieras que la fortaleza que Dios te quiere dar es en tu ser interno, si entendiéramos el recurso que tenemos en Cristo, tal vez no tendríamos que depender de otras cosas. Yo compartía con mi esposa que hablábamos de algo, que cuando nuestras vidas no están edificadas en el fundamento que es Cristo, y está edificada en andamiajes débiles, pues hay algunas personas, mire, que no tienen ningún tipo de andamiaje, ¿saben? Hay personas que no tienen nada que los sostenga. Porque si tú me dices que a ti lo que te sostiene es la buena economía, es lo buen dinero que tú tienes, ¿qué vas a pasar cuando no tengas ese dinero que te va a sostener? Si tú me dices que a ti lo que te sostiene es la fama, ¿qué va a pasar cuando se te quite la fama? O sea, hay personas cuyas vidas están fundamentadas en la arena. Pero el problema es que cuando vienen las tormentas de la vida, el problema es que cuando vienen las crisis, esas que tú dices, no, es que yo nunca voy a atravesar por esto, y te encuentras, amén, con un huracán María de categoría 5 que está azotando en tu vida, que te está quitando todo aquello en lo cual tú confiabas, y encuentras que no te puedes sostener de ninguna manera. ¿Qué tú haces? Aleluya. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde están tus recursos? ¿Dónde está tu sostén? Pero qué maravilloso es que el creyente, el que ha conocido a Dios, tiene un recurso accesible. Tiene la fortaleza de Dios accesible en todo momento. Aleluya. Y el deseo de Dios, y por eso Pablo oraba, es fortalecernos en nuestro ser interior, aleluya, en nuestro espíritu, de tal manera que aunque a tu alrededor todo andamiaje se esté cayendo, tú por dentro estés fuerte, estés fortalecido, estés firme, nada te mueve. Y eso Dios lo hace por medio de su espíritu y por medio de su poder. Que proceden de sus gloriosas riquezas. Entonces, Pablo sigue orando y dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Que Cristo se vuelva real en tu experiencia diaria. Aleluya. Y sigue diciendo, y pido. Fíjate que el apóstol Pablo, él escribe, pero está orando a la vez. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender. Y aquí estamos llegando al meollo del asunto, porque Pablo empieza a hablar del amor. Y de aquí en adelante el énfasis es en el amor. ¿Qué amor? El amor de Cristo. Y Pablo está estableciendo la base más segura, que es el amor de Cristo. El creyente está fundamentado en Cristo Jesús. Pero a la vez está fundamentado, su vida tiene que estar cimentada y arraigada en el amor de Cristo.
Y dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender. Comprender no está hablando de conocimientos que me envanezcan o que me hagan jactancioso, orgulloso. Comprender me habla de entender. Porque las realidades divinas, las realidades espirituales, no se pueden conocer meramente por esfuerzos intelectuales. Es decir, las cosas profundas de Dios no se conocen o se experimentan meramente a través de nuestras facultades humanas. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Necesitamos comprender, necesitamos entender las cosas espirituales, pero para entender las cosas espirituales necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Pero te tengo buenas noticias. En ti mora el Espíritu Santo. Amén. Ese que toma de lo de Cristo y te lo da a conocer. Es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos hace entender, el que nos da la capacidad de aquellas cosas que no podemos, amén, con nuestro intelecto humano, tal vez recibirlas o entenderlas. A través del Espíritu Santo nos son reveladas. Y aunque muchas veces no las podamos entender exhaustivamente, ese Espíritu Santo nos da ese testimonio, esa convicción de que esto es real, de que el amor de Dios es real. Puedan comprender. Entonces, pero ¿a qué Pablo se refiere? ¿De qué Pablo está hablando cuando dice que puedan comprender? Verso 18. Puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. La segunda vez que hace énfasis en ¿qué? En el amor de Cristo. Quiero que mires esto, la oración de Pablo está dirigida a que podamos conocer la dimensión del amor de Dios o las dimensiones del amor de Dios junto a todos los santos. Ese amor que Pablo dice, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo. Que podamos comprender, si es que se puede comprender ese amor. Que tal vez no lo podamos comprender del todo. Pero aunque no lo comprendamos del todo, sí podemos recibirlo. Sí podemos experimentarlo. Aleluya. Y a veces aquí es donde el creyente tiene problemas, porque tenemos problemas con el amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama. Pero ¿cómo eso afecta a mi vida realmente? O tengo a veces algunas reservas con el amor de Dios. O pienso que el amor de Dios con mi vida tiene algunas limitaciones. O pienso que Dios me ama por tiempos y por tiempos no me ama. Cuando todo me sale bien siento que Dios me ama. Pero cuando estoy desanimando y las cosas me salen mal, siento como que Dios no me ama. Porque sujetamos el amor de Dios a nuestro estado emocional. Si el día está nublado, me siento nublado. Si el día está soleado, me siento como un sol. Pero el sol, independientemente como tú te sientas,
Es más, independientemente cómo esté el día, el sol sigue brillando. Y el amor de Dios, independientemente de cómo tú te sientas, sigue brillando para ti. Pero creo que a veces miramos el amor de Dios desde nuestra humanidad, desde nuestro estado emocional. Y no podemos como que a veces separar una cosa de la otra. Y eso nos afecta. Eso de alguna manera nos limita. Por eso. Y ya habrás podido tal vez percatarte que realmente la clave para poder ser llenos de la plenitud de Dios o para experimentar esa plenitud de Dios está en comprender, en entender, en recibir esa revelación del amor de Dios. Aleluya. De hecho, para Pablo, el amor de Dios era tan grande que él podía expresar: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Fíjate, y repaso, él dice: pido que arraigados y cementados en amor. Lo menciona la primera vez. Después dice en el versículo 18, que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Por segunda ocasión lo menciona. Es como que Pablo está diciéndote, Pablo quiere señalar mira, lo que tú necesitas no, es el amor de Cristo, pero no solamente, es que tú lo entiendas, es que tú te dejes amar. Es que tú puedas ver la dimensión. Pablo se maravillaba. O sea, para Pablo el amor de Dios era algo tan grande que él buscaba las palabras y casi no las encontraba para poderlo expresar. Y entonces, en el verso 19 nuevamente, él hace como este resumen. Y dice: en fin, que conozcan ese amor. No podemos disfrutar de la plenitud de Dios si no conocemos ese amor. No podemos disfrutar de la plenitud de Dios si no conocemos ese amor. Aleluya. O sea, el apóstol desea que ellos disfruten. Lo que el apóstol está diciendo es que él desea que ellos disfruten de la plenitud de la gracia que Dios les comunica a los humanos a través de su Hijo. En palabras de Juan Wesley, otro predicador, él interpreta esta frase de la plenitud, que significa que seamos llenos con todo su amor, con su luz, con su sabiduría, con su poder, con su gloria. Ya voy terminando. Déjame hacerte unas preguntas, porque estas preguntas nos ayudan a ubicarnos con relación a cómo nos sentimos o con relación a nuestra comprensión con el amor de Dios. Debemos hacernos estas preguntas en esta mañana. ¿Cuán seguro estoy del amor de Dios? ¿Cuán seguro? Esa pregunta es importante. Porque si yo estoy seguro del amor de Dios,
sé que todo lo que pasa en mi vida no es puro capricho. Pablo entendía esto también, que decía, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Si yo estoy seguro del amor de Dios, lo que Él permita para mi vida, tendrá algún propósito. Segunda pregunta, ¿descanso en el amor de Dios? ¿O en qué descanso? Tercera pregunta, ¿me motiva o es mi motivación el amor de Cristo? Y finalmente, dudo del amor de Cristo cuando las cosas no van como quiero. No podemos disfrutar o experimentar la plenitud de Dios, que ya es una realidad en la vida del creyente, si no estamos convencidos de su amor por nosotros. Y fíjate que Pablo oró por dos cosas importantes. Oró para que fueran fortalecidos dentro de su hombre interior, amén, para que Cristo por la fe viva en sus corazones. Pero oró para que ellos comprendieran y para que ellos conocieran, amén, de una manera más íntima, por la revelación, amén, y la experiencia espiritual, ese amor de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Necesitamos conocer el amor de Dios en la dimensión que Él desea. Necesitamos dejarnos amar por Dios. Necesitamos que su amor llene cada área de nuestra vida. Necesitamos que su amor derribe los argumentos que muchas veces hay en nuestras mentes de culpabilidad, de condenación y de temor. Porque Él dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tenemos esa revelación, esa comprensión espiritual, podemos ver ese amor manifestado en la gracia, esa gracia manifestada. Amén. Todo temor debe abandonarnos. Aleluya. Necesitamos definitivamente tener una revelación de su amor. Lamentablemente, a veces el látigo, y perdóneme, el látigo del legalismo, el látigo a veces de la religiosidad, la cera, amén, el que podamos recibir ese amor puro de Dios, de alguna manera lo distorsiona, de alguna manera distorsiona nuestra visión para que no podamos ver el amor del Padre, y eso nos troncha, eso nos limita, eso nos ata, porque aunque somos hijos amados, no nos sentimos como hijos amados, nos sentimos como hijos atemorizados, nos sentimos como hijos culpables, nos sentimos como hijos esclavizados, y muchas veces no podemos ver o tener esa visión del Padre amoroso, aleluya, que está allí para recibirnos con los brazos abiertos, sino que somos como aquel hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, que el concepto del amor del Padre para él no existía, porque él lo que hacía era trabajar para alcanzar un favor, para agradarle. Y en esta mañana yo te digo, déjate amar por Dios. Aleluya, en esta mañana hay alguien que me escucha que tiene que saber que Dios le ama. Independientemente de la condición en que tú estés. Es claro, Dios no quiere que tú estés en esa condición, pero Él
te ama. Aleluya. ¿Cuántos pueden creer en esta mañana y decir, Dios me ama? ¿Sabes por qué a veces no vemos que Dios nos ama? Porque nosotros mismos no nos amamos. Nosotros mismos nos rechazamos. Y de alguna manera proyectamos eso hacia Dios. Pablo ora y cierra diciéndole, que tú vas a decir, bueno, pero es que, no sé, esto es difícil. No puedo ser lleno de esta plenitud de Dios, no puedo mirar ese Dios que me ama. Pero Pablo cierra esta oración diciendo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo hace posible. Dios lo hace posible. Ponte en pie en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, para que sean llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no está en lo que podamos hacer. La plenitud de Dios no es algo que se alcance, es algo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y Pablo cerró diciendo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cuando conocemos ese amor, amén, es como si fuera una llave que abre nuestra comprensión, aleluya. Entonces, cuando tú entiendes que eres amado y empiezas a vivir como uno que eres amado, mira, tú disfrutas entonces de toda la plenitud de Dios. Mientras hay pensamientos que distorsionan eso, aleluya, y al enemigo le encanta, amén, meter esos pensamientos porque afectan nuestra relación o la manera en que nos relacionamos con Dios. Cuando el enemigo logra hacer eso, nos desconecta. Entonces, en vez de vivir llenos de la plenitud de Dios, vivimos llenos de otras cosas. Aleluya. Pero necesitamos, amén, vivir llenos de esa plenitud. Y Pablo lo que hacía, oraba por estos creyentes. Y es una oración que tú y yo también podemos hacer. A veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Pues miren, cójase en Efesios, de hecho la epístola a los Efesios, vas a ver que a través de toda la epístola Pablo está escribiendo y orando por los creyentes, pidiendo por los creyentes para que entiendan, para que comprendan, para que sean fortalecidos, aleluya, para que tengan esta revelación. Tú has conocido el amor de Cristo, pero podemos orar, Señor, dame más revelación de ese amor, que yo pueda vivir como uno que es amado, que pueda empezar a ver las dimensiones de ese amor, la largura, la longitud, la profundidad de ese amor en mi vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, tu palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo. Gracias por el amor de Cristo. Nuestra humanidad a veces es limitada para entender y comprender esto. Como humanos vivimos en un sistema de castigos y recompensas. Y a veces vemos todo de esta manera y se nos hace difícil a veces ver que tú nos amas incondicionalmente. Se nos hace difícil a veces entender la gracia cuando vivimos en un mundo que todo tenemos que alcanzarlo a través de esfuerzos y méritos propios. Pero tu gracia es la manifestación del amor. Ese amor que logra perdonarnos y olvidar nuestros pecados. Ese amor que logra acercarse a nosotros a pesar de, aleluya. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú reveles tu amor a nuestras vidas de una manera especial. Te pedimos, Señor, que seamos llenos, amén, de la plenitud de Dios al ir comprendiendo, al ir entendiendo esta grandeza de tu amor, Señor. Oh Dios, en esta mañana disipa todo complejo de inferioridad. Disipa, Señor, todo sentido de culpabilidad. En esta mañana, Señor, que el amor tuyo, Señor, nos llene hasta nuestros tuétanos, Señor. Que el amor tuyo, Señor, sea como un río que arrasa, Señor, todo pensamiento de inseguridad, todo pensamiento de incredulidad, de temor, aleluya. Oh, que el amor tuyo, Dios, hoy sea revelado en el corazón de cada hijo tuyo. Que el amor tuyo hoy sea revelado en el corazón de tantas vidas que no te conocen, que conocen el amor del mundo, que conocen el amor eros, que conocen el amor físico, que conocen el amor superficial, pero no conocen el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Que este amor hoy sea revelado en tantas vidas, Señor, que lo necesitan, en tantas vidas que hoy, Señor, están marcadas por el pecado, por el rechazo, por el odio. Que tu amor sea revelado, que tu amor sea revelado a creyentes o a personas que no quieren saber ya más de la iglesia, porque allí fueron lacerados, porque allí fueron vituperados, allí fueron condenados. Que tu amor les sea revelado, Señor, donde quiera que esta palabra llegue, que tu amor sea revelado en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Y declaramos, Señor, en esta mañana y creemos que en Cristo hemos sido llenos de esa plenitud y que andamos y vivimos en esa plenitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sean bendecidos. Damos la gloria y la honra al Señor. Gracias a los hermanos, a los amigos que nos han estado viendo en esta mañana a través del internet. Esperamos que esta palabra les haya bendecido y nos despedimos hasta la próxima ocasión. Amén.